Muy buenas noches, bienvenidos a Rompiendo mi Silencio. Buenas noches, Cari. Muy buenas noches, Eli, y como siempre, buenas noches a todos los que siempre nos acompañan a través de la pantalla de Unife. Así es, el día de hoy, Cari, estaremos hablando de un tema que para muchos es algo muy común. Porque, Cari, ¿a quién no se le ha ocurrido ¿será que dejé la plancha desconectada o se me olvidó conectada? ¿Quién nunca se regresó a mitad de camino a checar si habíamos cerrado la puerta con llave? O la estufa, si apagaste la estufa o la cafetera. ¿Quién ya no pasó por esas situaciones? Muchísimo. Es algo cotidiano, ¿no? Es algo que yo creo que todos hemos pasado, hemos tocado nuestro bolsillo a ver si traemos el celular cuando sabemos que ya lo pusimos en la bolsa, ¿no? Pero nos volvemos a tocar el bolsillo para ver si ahí está. Y es algo que sucede y que es normal, es algo que todos pasamos. Pero ¿qué pasa cuando esa situación se vuelve algo cotidiano, repetitivo, algo que ya no haces una sola vez, sino que lo tienes que hacer 7, 20 veces, 30 veces? No puedes salir de la casa sin abrir y cerrar la chapa 20 veces. No puedes salir de la casa sin abrir y cerrar las llaves del agua. No, ¿cuántas veces se trata de tocar a ver si realmente la puerta está cerrada, sabiendo, ¿no?, que realmente se cerró? O las personas que quizás todo lo ponen de una manera lineal, no porque le guste la perfección, sino que ya pasa a ser algo más, ¿no? Algo que esa forma de ser como que va entorpeciendo su día a día, ¿no? Como que lo hace distinto, no es algo normal ya. El trastorno obsesivo compulsivo. El día de hoy estaremos hablando de el TOC, mejor conocido, ¿no?, como el TOC, este trastorno que ha afectado muchísimo a nuestra juventud, que está afectando muchísimo a mujeres, niños, adolescentes, a toda nuestra comunidad, y muchas personas no han identificado que están pasando por esta situación. Hay personas que tienen pensamientos que ellos dicen, jamás en la vida me atrevería a hacer eso, pero ¿por qué lo pienso? ¿Por qué pasa por mi cabeza ese tipo de pensamientos? Como si yo fuese a hacer algo así, pero jamás en la vida me atrevería a hacerle daño a alguien, jamás en la vida me atrevería a actuar de esa manera, pero estos pensamientos constantemente vienen a mi cabeza. Es verdad, Eli, y cuando aún más este trastorno está ligado también a la ansiedad en la persona, se hace aún más difícil el vivir de ella del día a día, ¿no? Se hace mucho más difícil, inclusive de algunas personas, de salir de su casa, o miedo a cosas que son para nosotros algo natural, algo normal, algo simple, pero para esa persona genera tanto miedo y tanta ansiedad, ¿no?, que se va, como bien dices, pasa de hacer algo normal. Exactamente, Cari. Si usted se está identificando con todo esto que estamos diciendo, si usted dice, caray, este soy yo, todos los días me está pasando esto, empezó como algo normal, algo cotidiano, algo tranquilo, pero ahora ya se vuelve algo compulsivo, algo obsesivo, algo que no me está dejando vivir. Y que no la puede controlar, ¿no? Y que no se puede controlar. Ponemos a su disposición ya nuestros números telefónicos, nuestro WhatsApp 5586645200. Recuerden que también es el WhatsApp. Tenemos el día de hoy a una experta en nuestra sala que nos va a estar ayudando a comprender un poquito más este trastorno, a poder entender lo que pasa en estas personas que están padeciendo esta situación. Así que aprovecha, envíanos tus mensajes, tus opiniones, o si ya estás pasando por esta situación y te gustaría compartir tu historia, contarnos si ya fuiste diagnosticado, contarnos tu historia y cómo estás sobrellevando esta situación. Te recordamos el número telefónico, ¿verdad, Cari? Claro que sí, el 5586645200. Vamos a ver este informe y regresamos con todos ustedes en la sala.
Con base en datos de la Organización Mundial de la Salud, cerca de 3 millones de personas padecen trastorno obsesivo compulsivo en nuestro país, asegura la médica psiquiatra Laura Barrientos Nicolás. De acuerdo con la OMS, 23% de la población mundial padece TOC y en México entre 2.6 y 3%. Entre estas personas, 70% desconoce que lo padece y no atiende este trastorno neuropsiquiátrico porque no llega a ser tan grave, tan disfuncional. El TOC se presenta tanto en hombres como en mujeres, pero inicia más temprano en ellos, durante la infancia y la adolescencia, entre los 10 y 15 años, a diferencia de las mujeres que comienza en la juventud, aproximadamente a los 20 años. En el 75% de la población que lo padece, se dice va a persistir a lo largo de la vida. En México, un paciente puede tardar de 7 a 14 años para llegar a un diagnóstico y tratamiento de TOC, que es el cuarto trastorno más común en atención psiquiátrica, señala la Academia de la Facultad de Medicina de la UNAM. Cuando no es atendido oportunamente, el TOC genera una gran discapacidad, a grado tal que muchas personas pierden el empleo o ven afectado su desempeño académico y sus relaciones familiares. El trastorno obsesivo-compulsivo se caracteriza por la presencia de obsesiones, pensamientos o ideas repetitivas, intrusivas, que son muy difíciles de evitar y ansiogénicas, es decir, que generan ansiedad. Otra característica en quien padece TOC son las compulsiones o conductas y actos mentales para minimizar síntomas o disminuir la ansiedad que le genera la obsesión. El trastorno obsesivo-compulsivo es multifactorial. Se asocian alteraciones anatómicas, estructurales en áreas del cerebro como el lóbulo frontal, el tálamo, los ganglios basales y la amígdala. Sin embargo, la teoría más aceptada lo asocia a un desbalance entre serotonina y dopamina a nivel de los circuitos córtico-estriatales. En la infancia, el trastorno obsesivo-compulsivo también se ha relacionado con enfermedades respiratorias recurrentes causadas por estreptococos. Bien, y ya está con nosotros en nuestra sala Ana Gloria Sánchez, nuestra sobreviviente del día de hoy. Ana, mucho gusto y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Buenas tardes. Nos vas a estar contando tu historia hoy, ¿no? Sí, voy a Me contar. imagino que no fue una experiencia fácil. No. Y digo fue porque ya pasaste esta situación. El día de hoy nos puedes contar cómo sucedió y cómo pudiste vencer esto, ¿no? Y también tenemos con nosotros a la doctora en comunicación social, psicoeducadora Beatriz Gómez Villanueva. Doctora, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Para mí es un placer inmenso estar aquí, hablando de un tema que mucha gente padece y lo padece en profundidad y en la oscuridad. Entonces, el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno mental que desgraciadamente rompe la vida de la persona cuando es grave y también rompe la vida de la familia, de los padres, de los hermanos, de aquellos allegados, porque como se señaló en el reportaje, llega un momento en el cual ya no hay un control. Y la persona con tanta ansiedad y necesidad de controlar, pierde el control de sí misma. Entonces, esto es algo interesante, ¿no? Sí, vamos a entender qué es este trastorno, de dónde se deriva, cómo sucede, a quiénes afecta, porque muchas personas lo están padeciendo y no tienen idea de que están pasando por esta situación. Bueno, la aparición del trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, es multifactorial. Son factores de carácter biológico, de la bioquímica cerebral, genéticos, es decir, si tú tuviste un familiar, ascendencia, con algún trastorno de esta índole o un trastorno psiquiátrico, eres más vulnerable a vivirlo. También se ha señalado que hay factores de tipo ambiental y ahora los estamos viviendo muchísimo. Por ejemplo, la violencia que existe, la inseguridad, hace que los padres sean absolutamente ansiosos respecto al hijo o a la hija que está en la calle, teniendo él 15 años a las 9 de la noche, ¿no? Entonces, ya la ansiedad, porque están muy vinculadas el TOC con la ansiedad, como ustedes lo han señalado precisamente. Entonces, también hay otro factor en donde se considera que se han hecho estudios en los cuales se ha identificado que el cerebro de la persona con TOC es un tanto diferente. La crianza, los factores de la crianza de vida también son muy importantes. Y los psicológicos, los psicosociales, los riesgos que existen
cuando se vive, por ejemplo, un estrés importante debido a un sismo, a un accidente, a un asalto, queda el estrés postraumático y esto ya se convierte en un terror hacia salir. Y entonces me encierro en mi hogar porque es lo único que me permite tener seguridad, pero con eso se rompe mi vida. Ya no tengo una vida hacia el exterior. Tengo una vida en la cual pues trato de vivir o sobrevivir a ello y ya se puede convertir en un problema psiquiátrico importante. De hecho, está catalogado como un trastorno mental. Ajá. Y ya está en la bibliografía médica como algo que merece un tratamiento de carácter psicoterapéutico y a veces farmacológico. Ok. Con Cari, antes de comenzar nuestro programa, estábamos hablando, ¿el TOC es lo mismo que tener miedo? ¿No? ¿O qué diferencia o cuál es el límite entre un miedo a algo y tener este trastorno? Mira, aquí es bien curioso porque las personas que viven el TOC, la mayoría son conscientes de que están mal en algún punto. Probablemente al principio no lo identifiquen. Pero llega un momento en el cual, por alguna situación estresante, muy grave, muy fuerte para la persona, porque eso es muy personal, es muy particular, es la percepción que yo tengo de mi entorno y de mi vida y cómo la desarrollo. Entonces, en este ámbito, es un miedo a la vida. Es un miedo que a veces no tiene un referente tan real. O sí tiene un referente real, pero no llega a la psicosis. La psicosis es cuando se pierde el contacto con la realidad. Y una persona psicótica, por ejemplo, puede vivir con el trastorno obsesivo compulsivo. Y el referente no existe. En el caso de una persona que vive TOC, puede ser, por ejemplo, que yo tenga una compulsión respecto al asunto de la limpieza, ¿no? Y esto nos sucedió mucho con el COVID, con la pandemia, ¿no? Que muchos generaron muchas angustias y muchos miedos de muerte. Se llaman pulsiones tanáticas, ¿no? Pulsiones de muerte. Y entonces las personas decían, es que es importante mantener la higiene absolutamente porque si no nos podemos morir. El miedo a morir, esta pulsión de muerte, a muchas personas les impulsa, por ejemplo, mira, yo hago esto, tengo horror a esta botella y lo que hago es tomarla de esa forma, que no sea tocada, porque si se toca es porque ya alguien más la tocó y probablemente alguien infectó la botella. Llega a ese grado y ese grado psiquiátrico ya es fuerte e importante, ¿eh? Entonces, asociado al miedo definitivamente, y Ana lo puede decir cuando tenga su testimonio, desde luego que tiene mucho que ver con el miedo. He escuchado casos de personas que también fue desde la pandemia que tienen esa compulsión de lavar sus manos constantemente. Sí. Una decía que tenía sus manos tan blancas, pero era por ese miedo de tener algún virus, algo, entonces sus manos eran constantemente lavadas. Exacto, hay personas que pueden lavarse en una hora 20 veces las manos y se lavan las uñas, se lavan hasta acá, es decir, algo que no es normal. Son personas que no se permiten para nada comer en la calle, por ejemplo, ni siquiera en un restaurante de lujo, porque ya existe de que la limpieza. Esto tendrá varias explicaciones, incluso hasta a nivel psicoanalítico, ¿no? Por ejemplo, si somos así estrictamente ortodoxos en el pensamiento freudiano, podríamos pensar, por ejemplo, que cuando yo vengo de una familia conservadora, por ejemplo, y entonces la familia conservadora ataca todo aquel asunto que tenga que ver con la sexualidad y lo considera como sucio. Entonces la persona que es pequeña y recibe ese mensaje, la suciedad está relacionada con el sexo. Y entonces es cuando se puede presentar el asunto de que yo reprimo eso y entonces hablo de suciedad y el sexo es sucio y pensar en ello es sucio, es anormal. Ajá. Y bueno, esto ya es muy fuerte, a veces se puede complicar. Afortunadamente hay casos en los cuales la persona está consciente y sobre todo si tiene un trabajo psicoterapéutico, el más común es el cognitivo-conductual o el cognitivo-conductual, en el cual se trata de trabajar a través de diferentes técnicas. Por ejemplo, la aproximaciones sucesivas. Haz de cuenta que a mí me da miedo el perro. Entonces el psicólogo lo que hace es poner un perro a 2 metros. Entonces, a mí que tengo terror a los perros, trato de aguantarme. Ya después, en otra sesión, el perro se aproxima más. Hasta llegar al momento en el cual, según este conductismo, porque es conductismo, bilconductismo, la persona deja de tenerle miedo al perro, ¿no? Esta es una aproximación, pero también hay otras formas de sanación dentro de la misma técnica cognitivo-conductual. Por ejemplo, la meditación, la respiración profunda,
rezar, por ejemplo, sirve hacer no sé, un mantra o lo que la gente crea, un rezo así, no compulsivo, pero sí que me tranquilice. Porque las personas que viven esta pulsión, este TOC, son personas que viven con mucha angustia, con mucha, mucha, mucha angustia. Y nadie lo entiende. Y las personas en el exterior pueden pensar, no, es que esta persona está loca, quiere llamar la atención, es que no tiene voluntad, es que es muy débil. Y no es cierto, es un trastorno mental. Es un trastorno mental avivado por una genética, por una cuestión bioquímica. Pensemos también que en el cerebro, y según aquí también lo establecieron, los neurotransmisores son los que comunican neuronas con neuronas. Y entonces, cuando hay una segregación inadecuada de serotonina, también hay, que regula lo que es el ánimo y también la ansiedad, hay una poca producción de serotonina y esto hace que las personas tengan angustia. También están involucradas la dopamina, que es otro neurotransmisor, y el glutamato. Y los médicos, ya cuando tratan el asunto, lo hacen a partir de medicamentos antidepresivos. Por ejemplo, la sertralina, que algunos probablemente la conocen, la paroxetina, la fluoxetina, venlafaxina, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el trabajo psiquiátrico, ya de medicación psiquiátrica. Datos importantes, doctora, porque muchas personas piensan que, como usted dice, ¿no? Son exagerados o te lo estás inventando y hay que entender que es algo serio, que es algo real y que está afectando mucho, incluso a los jóvenes, ¿no? Vamos a ir una pequeñísima pausa, pero regresando vamos a conocer la historia de Ana y todo lo que ella sufrió, todo lo que padeció con este trastorno. Vamos a esta pausa y ya regresamos. Es muy interesante, ¿eh? ¿Cómo? Es bien interesante. Soy experta en psicopatologías. Invítenme cuando hablen de psicosis, esquizofrenia, trastorno bipolar. Acá tenemos varios, así. Bipolar, ¿vale? Es que está trabajando por dos. Ah, sí, ya nos indicaron. Gracias. No rozarnos. Trabajando por dos, por eso. Se estaba ¿Para parando. sonar la nariz? Sí, ¿tienes un tissue, Lu? Kleenex. Se regresa para la chica. Gracias. ¿Y Beth?
Y ya estamos de regreso. Y usted que por ahí recién se conecta, recién se está enterando del tema que estamos hablando hoy, quizás escuchó un poquitito de la introducción y usted se da cuenta que lo padece o tiene síntomas o conoce a alguien que está sufriendo con este tipo de trastorno. Usted puede mandarnos su mensaje, su pregunta, llamarnos. Tenemos a las voluntarias del Gollywood Autoayuda disponibles para poder atenderlo. Usted puede hacerlo al 55 86 64 52 00. Y ahí cuéntanos tu experiencia, porque escuchamos un poquito de qué se trata todo, pero cuéntanos cómo empezó en tu vida de pequeña, cómo era tu vida, ¿no? Cuando yo tenía 12 años, comenzó. Realmente mi familia siempre fue nunca tuve problemas con mi familia, no tuve situaciones traumáticas mientras era niña. Algo que logré identificar con el paso de los años es que en mi forma de pensar era que todo lo que me decían yo tenía que hacerlo. Entonces, lo que los demás decían de mí o que me decían para que yo hablara, hiciera, yo me sentía obligada a hacerlo. Entonces, en cierta ocasión oí a una persona que me dijo que yo tenía que hacer las cosas con perfección. Todas y cada una de las cosas que yo hiciera tenían que ser con perfección. Ese pensamiento entró en mi cabeza desde ese día y fue como que ahí inició todo. Porque me acuerdo que para cosas pequeñas comencé a ser demasiado detallista. Al principio era algo como que yo podía controlar, pero con el pasar de los días, no puedo decir ni siquiera semanas, meses, no, fueron días, todo empezó a empeorar porque ya eran pensamientos que empezaban a venir a mi cabeza de que si yo no hacía eso, si yo no cumplía con aquel ritual, iba a pasar algo malo. Como por ejemplo, Ana. Sí, una de las cosas que yo comencé a hacer cuando yo comencé a sufrir de TOC fue cerrar las puertas, las ventanas, y ya las había cerrado, pero cuando ya me iba, venía aquel pensamiento, ¿y si las cerraste bien? Entonces regresaba y checaba, ¿no? Si estaban bien cerradas. Me volví a ir y en lo que me iba regresaba un pensamiento, bueno, la primera vez que los checaste estuvieron bien, pero ahorita que fuiste a revisar otra vez, ¿revisaste bien? Sí, revisaste bien, o será que lo moviste y ya no quedó bien. Entonces ya iba 2, 3 veces, hasta que empezó a hacer algo que ya hacía como un ritual, ya sabía que tenía que ir 5 veces a revisar, ¿no? En los trastes, como estaban mencionando hace un rato, era, por ejemplo, lavarlos. Me daba mucha ansiedad ver a un traste que tuviera alguna manchita o alguna cosita mínima, ¿no? Entonces comencé a tener muchísimo cuidado en lavarlos y es algo que me provocaba muchísima ansiedad, ¿no? Porque me daba hasta coraje cuando me decían, tienes que lavar los trastes. Yo sabía que ya me iba a tardar ahí unas 2 horas, 2 horas y media, aunque fueran poquitos, porque comenzó a ser un ritual en el que yo lavaba los trastes 5 veces por dentro, 5 veces por fuera, abajo, 5 veces por arriba, y eso era con un vaso, ¿no? Con un plato lo mismo, y era algo repetitivo, algo que yo no podía parar, y por más que yo quisiera ir en contra de esos pensamientos, es como si eso fuera muchísimo más fuerte que yo. En el momento en el que yo me negaba, yo decía, no lo voy a hacer esta vez, comenzaban a venir pensamientos intrusivos, así como acusándome, haciéndome sentir mal, de que si acontecía algo, ¿no? Cosas que a lo mejor hoy veo y son muy ilógicas, muy improbables, pero en aquel momento yo no lo veía así, ¿no? ¿Qué tal si alguien de mi familia se enferma porque yo no quise hacer esto? Entonces, ¿qué me cuesta hacerlo, no? Y lo hacía. Uno de los momentos más marcantes para mí fue cuando uno de aquellos rituales comenzó a ser cuando yo me levantaba de madrugada 3 veces, una a las 12
de la noche, a la medianoche, otra a las 3 de la mañana y otra a las 5 de la mañana, me levantaba y daba 7 vueltas por toda mi casa, a oscuras, ¿no? Porque ya eran pensamientos de que mi casa, tengo que estar vigilando mi casa. Tengo que dar una revisión de que no haya entrado alguien, de que no esté, no sé, una fuga o que no esté abierta, alguien se haya levantado en la madrugada y a abrir una puerta. Entonces era algo que yo empecé a hacer y daba 7 vueltas. Cada vez que yo bajaba en la parte que estaba oscura en mi casa, yo daba 7 vueltas, revisando todo. Una Es muy duda. desgastante. ¿Ponías el alarma a las 12, a las 3 y a las 5? Al ponías el principio alarma? era así, después era como si ya mi sistema estuviera acostumbrado a hacerlo. Y ya solita a veces hasta me levantaba antes de la hora, unos 5 minutos antes, 10 minutos antes, y ya empezaba a hacerlo, ¿no? Es la verdad, para una persona que sufre con ese trastorno es algo muy desgastante. Es como que todo tu día se va en esos rituales, ¿no? Ahora, esto de levantarte en la noche, obviamente quizás nadie se daba cuenta porque todo el mundo estaba dormido. Lo de las puertas y las ventanas, igual quién se iba a dar cuenta que ibas y venías. Pero lo de lavar los platos, no sé, me pongo quizás en el lugar de tu mamá, verte ahí 2 horas lavando y enjuagando el mismo plato. En algún momento ella te llamó la atención y te dijo, Ana, ¿qué estás haciendo? Mira la cantidad de agua que estás tirando o el jabón que estás desperdiciando, sin entender realmente lo que estabas pasando. Yo creo que una de las cosas que más pasa con aquellas personas, yo he oído muchas personas que también sufrieron el mismo trastorno, ¿no? Y una de las cosas que coincido con ellas es que tratamos de esconderlo. No es algo que queramos que vean los demás porque no queremos que nos digan, estás enloqueciendo, que ya te volviste loca, ¿no? Entonces tratamos de esconderlo, que nadie se dé cuenta de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pasando, de los rituales que estamos haciendo, ¿no? Por cada cosa, ¿no? Entonces yo me escondía. Cuando me decían que yo hiciera cierta cosa y que yo sabía que tenía que cumplir con un ritual, me escondía. En las madrugadas tenía cuidado de que nadie se diera cuenta de que yo me desperté a hacer ese ritual. Cuando lavaba trastes, de hecho, es bien raro porque la gente te ve siendo detallista, perfeccionista con todo y hasta te felicitan. Uno no sabe, ellos no saben, ¿no?, lo que uno está pasando. Te felicitan porque está muy bien hecho. Oye, mi mamá, me acuerdo que ella me felicitaba delante de mis tíos, de mis primos. No, es que Ana es bien ordenada. Es que Ana, ella lava muy bien los trastes, ¿no?, por así decirlo. Sus tareas están todas ordenadas a la perfección, impecables, sin manchas, ¿no? Si se equivoca una vez, lo vuelve a repetir, ¿no? Pero yo cada vez que oía eso, sentía como un dolor dentro de mí, porque yo sabía cuánto tenía que haber, qué tuve que hacer para que eso saliera así, ¿no? Y es muy duro porque llega un punto, en mi caso llegué a un punto en el que ya no aguantaba más y como que empecé a entrar en esos momentos en los que yo le diría así, que fue como depresión. No fue diagnosticado, pero ya no quería, fue la primera vez desde que yo era pequeña, la primera vez que tuve pensamientos de que ya no quería vivir, ¿no? Te fue desgastando poco a poco esa situación, ¿no? Licenciada, escuchando la historia de Ana, me imagino que prácticamente es así la historia de muchas personas que padecen TOC. Sí, desde luego, hay grados. El caso de Ana, según me indicó antes de entrar al aire, fue muy fuerte, pero lo trascendió en poco tiempo. Pero el trastorno, aquí podría yo señalar un aspecto que pudiera darnos un poco de luz respecto a las características de las personas que tienen la opción o la situación de la obsesividad. Ella habló de perfección, ella habló de sistematicidad. Si bien las personas tienen diferentes formas de manifestarse ante la vida, las personas con TOC suelen ser muy limpias, muy sincronizadas, muy rígidas, muy controladas. Quieren mantener siempre el control. Entonces, algo que se sale del control
algo que se mueve así me descontrola y me hace sentir mal. Entonces tiene que estar acá. Y parecería la motivación absurda, pero en el imaginario existe eso de que puede pasar algo que yo no sé de dónde será. Y definitivamente la personalidad rígida, la personalidad cerrada, muy controlada, muy resistente, muy defensiva, es la que caracteriza a muchas personas que viven TOC. Esto es algo que podríamos tomar en cuenta cuando hablamos de una persona que tiene esas características. Y obviamente sucede de, ay, qué aplicado eres, qué bien hacer las cosas, qué ordenado. Aquí la terapia misma te da la oportunidad de que no seas tan ordenado, de que si bien puedas seguir siendo sistemático, trata de darte un relax y hacer cosas que no sean tan controladas. Y poco a poco ir bajando y que la persona adquiera sentido de realidad sobre ello. Es lo que hace la terapia usualmente, ¿no? Que es el cambio de conducta y el cambio de pensamientos para motivar un cambio en la emoción. Porque la emoción también es muy fuerte, es de ansiedad, de miedo, de angustia, de no saber qué es lo que puede pasar. Como dijo bien Ana, está esto de que me quiero morir porque yo no soporto vivir de este modo. Porque ya esto se está convirtiendo en algo que me está lastimando mucho. Ella refiere que lo hacía en silencio para que su familia no se enterara. Pero a veces cuando el diagnóstico, o más que el diagnóstico, ya cuando la situación es muy grave, la gente se da cuenta. Se da cuenta como aquellas personas que después de la pandemia, bueno, vivimos todavía, ¿no? Aún se ponen doble cubrebocas, aún se ponen la careta, aún no toman así como que las cosas porque se pueden estar sucias y me puedo infectar. Entonces, ahí sí hay que tener ya una atención psicoterapéutica, en algunos casos farmacológica, cuando se vuelve realmente una situación que motiva que la vida verdaderamente se complique de una forma horrenda. Pero sí es lo que sucede, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay personas que tienen, no sé, una compulsión. Estamos hablando de lo del COVID, ¿no? Muchas personas quedaron con ese miedo de contagiarse, entonces todo el tiempo incluso ya hicieron una rutina de no entrar a casa con los zapatos, de todo el tiempo estar con el gel, usar el cubreboca todo el tiempo. ¿Esto se considera TOC o no? Bueno, depende. Cuando es discapacitante, cuando no te remite a situaciones gregarias de vida, de sociabilidad, cuando se vive de manera personal que te lastima y que también a otros afecta, entonces ya requiere una atención especializada. Esto de la pandemia, pues sí, del COVID, sí fue muy fuerte y ha sido muy fuerte todavía, porque nos despertó hacia algo que los seres humanos tenemos, que es la pulsión de muerte. Sabemos que hay pulsión eros, de vida, y pulsión tanática, de muerte. Entonces todos tenemos esto en el interior. Nos da mucho miedo la muerte, nos da miedo el sufrimiento, nos da miedo volvernos locos, que son así como que las principales. Y aquí, cuando yo tengo el trastorno obsesivo compulsivo, estoy manifestando miedo, locura, a veces, o que me consideran un loco. Me conecta con situaciones muy estresantes de mi vida, porque aquí también tendríamos que ver crianza. No lo que sucedió, sino lo que yo percibí. Por ejemplo, si hablamos de la teoría de las heridas de la infancia, está muy relacionada la herida de la injusticia con el hecho de ser muy rígido y de tener esta clase de miedos. Es decir, no fueron justos conmigo en mis primeros años de vida, en los 3 años, 5 años. Entonces mi padre o mi madre, la persona del mismo sexo, bueno, esa es una propuesta, es la que desarrolló en mí algo que sentí que era injusto. Y entonces yo tengo que ser perfecto para ser reconocido. Y la persona necesita el reconocimiento y necesita sentir que es perfecto y que los demás lo califiquen como una persona ordenada, sistemática y una persona controlada. Pero lo cierto, como dije anteriormente, es que ante tanto control se pierde el control de sí mismo. Sí. Y es cuando ya no sé ni qué hacer. Cierto. Y cuando ya no entiendo qué es lo que pasa. Y tendríamos que ir en este caso también a la historia, a la vida del ser, ¿no? Entendiendo que en esta multiplicidad de factores también están aquellos relacionados con la crianza. Wow.
En este poco tiempo que llevamos de programa hemos aprendido muchísimo, ¿no? Es muy Janine? profundo, es más de lo que uno imagina, ¿no? Es muchísimo más de lo que podemos imaginar y creo que así como nosotras, ustedes también están aprendiendo bastante y se están dando cuenta de muchas situaciones que quizás pasan día con día y dicen, están hablando conmigo, parece que están contando mi historia. ¿Quién les contó? ¿Quién les contó que estoy pasando por esto? ¿Quién les contó que esto es lo que paso día con día? Pues es lo que estamos tratando de hacer aquí en Rompiendo mi Silencio, ¿no? Poder abrir estos temas que casi nadie habla para poder brindarte una ayuda, para poder brindarte una luz al final del túnel. Te recordamos nuestro número telefónico, nuestras redes sociales. Vamos a ir a una pausa, pero regresando vamos a estar leyendo sus mensajes y nuestra doctora va a estar aquí contestando y vamos a estar también leyendo sus opiniones y si nos mandan sus historias también nos gustaría poder compartirlas con todos ustedes. Ya regresamos. Antes de bajarme que ya iba a pasar el material y luego ya nos dejó de contestar, pero ahorita ya volvió a responder, lo están arreglando para pasarlo, el reportaje de David Beckham. ¿Será que lo tienen listo regresando? Pasamos, a ver. Ajá. Muy bien, Ana. Muy interesante, muy bien, Ana. Ay, qué situación. Ay, no es que es terrible. Yo sí conozco gente. Ay, la pasó tan mal. Ay, tenía mensaje. Entra a cortinilla y van a ligar full track. Quedó del 3,5 que se ligue a la persona de eso. Sí. Tengo un mensaje aquí que es bastante, bueno, bastante no, algo larguito, pero que está bastante interesante. Porque la persona pregunta, tengo una pregunta, si esta enfermedad no se trata,
Tiempo atrás, David Beckham, cuando estaba en la cumbre de su carrera en el Real Madrid, confesó que padecía un trastorno obsesivo-compulsivo, una afección mental que consiste en presentar pensamientos y rituales una y otra vez. El astro del balón de 47 años, ya retirado de los terrenos de juego, ha vuelto a hablar de esta patología en su documental de Netflix y cuenta cómo se pasa las horas limpiando y ordenando su casa antes de irse a dormir. Una de las manías más extrañas del deportista británico es el estricto protocolo que sigue con las velas después de encenderlas. Es agotador andar limpiando cada vela. Recorto la cera de la vela, limpio el vidrio. Esta es mi manía favorita, lo sé. Es raro, reconoció. En abril de 2006, cuando habló por primera vez de este trastorno en una entrevista para la cadena de televisión británica ATV, señaló que todo debía estar perfectamente ordenado, en línea recta y siempre por parejas. Igualmente describió algunas de sus obsesiones para que todo luzca impecable, como meter los refrescos en el refrigerador de forma simétrica y en números pares, encender las luces en la posición correcta, guardar todos los folletos de las habitaciones de los hoteles dentro de un cajón, estrenar tenis en cada uno de sus partidos o cuando acude al supermercado, comprar exactamente 20 paquetes de noodles. Beckham revela que le encantaría liberarse del TOC, pero que no puede detener su comportamiento compulsivo y cuenta cómo su etapa en el Real Madrid no les contó a sus compañeros que sufría este trastorno para que no le ocurriera lo mismo con sus amigos del Manchester United, el equipo en el que jugó anteriormente. Cuando nos hospedábamos en hoteles, venían a mi habitación y yo pensaba que querían charlar, pero en realidad venían a desordenar todo y cuando se iban era evidente que habían cambiado muchas cosas y yo lo tenía que volver a colocar todo. Victoria Beckham también ha hablado sobre el comportamiento de su marido. Él tiene esa cosa obsesivo-compulsiva, donde todo tiene que coincidir. Si abres nuestro refrigerador, está todo coordinado por ambos lados. Tenemos 3, comida en uno, ensalada en otro y bebidas en el tercero. En el de las bebidas, todo es simétrico. Si hay 3 latas, tira una, porque tiene que ser un número par. Contaba, sin poder llegar a entender el porqué de esa extraña patología. Es tan perfecto, dice la ex Supergirl, con cierta ironía, a la vez que manifiesta lo mucho que lo aprecian ella y sus hijos. No crean eso ni por un segundo, suena tan sarcástica como lo dice. Interviene David mientras bromea con el equipo de producción de la serie. ¿Y quién pensaría que David Beckham tuviese este trastorno, ¿no? Que pasase por esta situación? Imagínense tener en el refrigerador 3 refrescos y uno tiene que salir fuera porque siempre tiene que haber un número par. Es algo que, y algo que me llama muchísimo la atención, doctora, es por ejemplo lo que él menciona de que en su antiguo equipo sus compañeros iban a su habitación sabiendo y conociendo el trastorno que él padecía, desordenarle todo solamente para hacerlo a él sentir así fuera de sus casillas para que él tuviese que volver a ordenar todo, ¿no? Para sus amigos que no lo padecían era algo chistoso, estamos jugando. Un juego, una broma, ¿no? Un juego, una broma, pero ¿cómo se siente una persona cuando ve todo esto de esta manera? Pues es desesperante. Es desesperante y en este caso fue una situación de bullying, una cuestión de acoso. Conociendo el fenómeno y no siendo empáticos con él y tratándolo como una persona extraña, rara, no convencional, pues eso, vamos, no es bueno para nadie. Y la cuestión es que a veces deshacerse de esta impulsividad, de esta compulsión, no es nada fácil. Es muy tirante, contundente, inmanejable, porque existe ese miedo de no sé qué vaya a pasar, me puedo morir, si no está ordenado, algo va a pasar. En eso juega un papel muy importante la fantasía, y la fantasía es de que tengo que hacerlo porque si no, no me voy a permitir hacer otras cosas. No sé si se puede entender esto, pero ya lo he referido en un momento anterior, hay una cuestión en la cual
hay una idea de que puede pasar algo trágico, algo difícil, algo que va a comprometer mi salud, mi bienestar, mi vida, mi estabilidad y que me va a arrojar a un pozo sin fondo, que yo no sé ni siquiera cómo es. Y que al no querer vivirlo, simplemente lo evito y lo evito siendo compulsivo. Entonces aquí hay que, el tratamiento cognitivo-conductual establece que hay que modificar conductas, que hay que modificar los pensamientos para modificar una emoción. Es decir, los tres están vinculados: el pensamiento, las cogniciones, la conducta y la emoción. Es muy interesante, ¿no, Karina? Incluso también me quedé mucho en esto que usted dijo, ¿no? Que el comportamiento de sus amigos fue bullying. Y para muchas personas dicen, no, yo nunca le haría bullying a un amigo, yo nunca lo trataría mal, yo nunca me burlaría de él. Pero cuando las personas están pasando por esta situación, por toda esta situación que ellos pasan a diario, si se hace algo contra el orden de su vida, contra lo que ellos están pasando, le estás propiciando este daño, ¿no? A esta persona. Es algo muy fuerte. Tenemos mensajes. Karin, no sé si quieras comenzar. Tengo uno aquí que es un poquito extenso de una persona. Tengo uno que dice así: yo tengo TOC y cuando me dan crisis mi familia se enoja y dicen que lo hago a propósito, como si me gustara sentir ese miedo y ansiedad de morirme por la contaminación. Pero en realidad lucho todos los días por superar esto y prefiero siempre llorar en mi cuarto sola y guardarme todo. Como familia de una persona que padece este trastorno, ¿cómo es que uno debe actuar? Sin ofenderlo, porque sabemos que la persona está sensible con sus miedos, con sus ansiedades, sus angustias. ¿Cómo hacemos para ayudar a un familiar que lo está padeciendo? Primero hay que identificar de qué se trata, porque las personas pueden pensar que está queriendo llamar la atención, que es una persona que no tiene voluntad, que procrastina. Es decir, puede haber como diferentes adjetivaciones respecto a una actitud y a un pensamiento y a una conducta. Entonces aquí la familia, lo usual es que digan, es que es un exagerado, es que es absurdo que haga esto, pero no se considera lo que es un trastorno mental. Incluso, ya se lo mencioné anteriormente, está señalado como tal en el ámbito médico o psiquiátrico. Entonces es muy difícil porque la familia no lo entiende. Y cuando lo llega a entender, aquí lo que toca es ser empáticos y tratar de entender qué es lo que está pasando y propiciar que la persona se sienta comprendida, que la persona hable de lo que le pasa, que la persona hable de lo que le angustia, que tenga la posibilidad de darse cuenta de que le corresponde el apoyo de la familia. Y la familia, cuando es amorosa, cuando es cercana, cuando se abre a la posibilidad de que el enfermo, porque es un enfermo, señale qué es lo que le lastima, porque a veces valoramos lo que sucede, pero no sabemos qué hay detrás. Hay una mente, un corazón enfermo, un corazón herido, algo que me lastima profundamente y no sé ni siquiera de qué se trata, pero lo estoy viviendo. Entonces, cuando la familia interviene en el tratamiento, porque eso también sería muy bueno, sería muy adecuado, que la familia interviniera en el tratamiento. A veces, lo señalábamos fuera del aire, se vive en soledad el TOC. Pero, ¿qué pasa con la familia? La familia también se enferma. Como cualquier otro trastorno psiquiátrico, la familia se enferma. La familia no sabe qué hacer y mejor a veces dejan a la persona, estás loco y haz lo que tú quieras, ¿no? Pero si hay un dolor en el entorno de los seres allegados, hay un dolor importante porque vemos que esa persona está forjándose un camino de destrucción, de autodestrucción. Y esto puede llegar a ser más grave. Es decir, cuando no se maneja, no se trabaja, no se diagnostica, en algunos casos no se medica, entonces podemos vivir una situación muy grave. Ana, ¿tu familia alguna vez se dio cuenta de esta situación? Sí, de hecho hubo un momento en el que yo estaba haciendo uno de esos rituales, era de noche, pero ellos estaban ahí. Traté de que no se dieran cuenta, como lo mencioné anteriormente, pero sí, se dieron cuenta. De hecho, uno de mis hermanos se dio cuenta y se burló de mí.
pero también al mismo tiempo, en lugar de verlo hoy en día como algo malo, me hizo reaccionar, porque me di cuenta de hasta qué punto había llegado. Estaba pasando, uno de mis miedos era como que fuera a pasarle algo malo, digamos, sí, algo malo a mi familia, pero en cuestiones, digamos, de alguna manera que fuera el mal, ¿no? Que fueran espíritus, ¿no? Entonces era algo que yo tenía mucho miedo. Entonces pasé con una Biblia por toda mi casa. Uno de mis hermanos se dio cuenta, él se rió y dije, ¿hasta qué punto estoy llegando? Fue ahí, yo me acuerdo que unos días después, entre esos rituales, yo me arrodillé, dije, ya no aguanto, me puse a llorar, ¿no? Uno de mis hermanos estaba ahí, pero no me vio, me puse a llorar. En ese momento dije, Dios, ayúdame, porque yo ya no estoy consiguiendo esto, no consigo una vida así, yo quiero morir. Nunca en mi vida sentí este deseo de morir y esta es la primera vez y no quiero seguir viviendo así, ayúdame, ¿no? Ese deseo de morir salió en ese momento, ¿no? Era muy difícil quitar todos esos pensamientos intrusivos que venían a mí y la necesidad de hacer ciertos rituales todos los días, a cada momento, en todos los lugares. Entonces fue un momento en el que terminó todo, digamos así, no digamos así, realmente terminó todo. Fue una noche que iba a bajar a hacer el ritual de las 12 de la noche. Fue la primera vez que dije, no lo voy a hacer. Fue como si vinieran 1000 voces adentro de mi cabeza. Muchísimas, no sé explicarlo hasta hoy en día, pero eran muchas acusaciones, muchos miedos, va a pasar esto, si no haces eso, va a pasar, ¿no? Y vinieron muchos miedos de todo, ¿no? Como si fueran miles de voces dentro de mí. Yo me tapé los oídos y empecé a gritar, hasta aquí acabó, ya no voy a seguir con esto. Grité, Dios, ayúdame. Y así estuve durante no sé cuánto tiempo, fueron unos minutos. Cuando quité mis manos de mi cabeza y abrí mis ojos, no había ningún otro pensamiento. Yo empecé a reírme, era de noche, ¿no? Entonces traté que no me oyeran tampoco, pero empecé a reírme y dije, esto ya acabó, ¿no? Y desde ese momento estoy completamente libre, porque eran cosas que no me dejaban en paz. Y en ese momento fue como si todas esas voces hubieran desaparecido. Tuve tanta paz, tuve alegría, me sentí ya por fin libre de todo eso y no fue necesario que tuviera que tomar medicamentos, porque mucho tiempo después me di cuenta de que era un trastorno, ¿no? Y oí los testimonios de muchas personas que tuvieron que ser medicadas para poder sobrellevar su vida, ¿no? Y doy gracias a Dios porque no tuve que llegar hasta ese punto para estar aquí hoy y contar que estoy libre. Prácticamente fue como que tomaste una decisión de hasta aquí, ¿no? Hasta aquí voy a seguirle dando oídos a esta situación, hasta aquí voy a seguir siendo presa de estos pensamientos, ¿no? Y es como que una decisión que se toma también, ¿no, doctora? Desde luego. Y esto es muy importante porque a veces pensamos que el mal viene de fuera. Incluso las enfermedades, no sé, el cáncer, la diabetes, las cardiopatías, es algo que viene de fuera. Me cayó el cáncer, me cayó el TOC, me cayó la psicosis. Es algo que elaboramos dentro de nosotros y por lo mismo podemos manejarlo. Solamente hay que tener la certeza de que es factible. Debemos tener la certeza de que sí se puede hacer. Creo que ese es el valor más importante y más grande que todos los seres humanos podemos llegar a albergar. Comprender que las más grandes patologías son experiencias de vida, más que enfermedades, que nos han de dar paso a que entendamos la vida de una manera distinta, de una manera más amorosa, desde una perspectiva, como Ana lo ha mencionado, con mayor fe y con mayor confianza en mi poder personal, en mi capacidad de poder albergar un sentimiento de bienestar por algo que he logrado, por algo que se ha sometido
a mi voluntad y algo que he logrado superar. Esa es la fuerza más importante de todo trabajo personal y es lo que en verdad cura. Porque pueden curar las medicinas, puede curar la terapia, pero también se puede uno autocurar. Y uno puede darse cuenta de que las experiencias más dolorosas son, por ejemplo, para que este mensaje de Ana sea el factor que permita que mucha gente se identifique y sepa que no está solo. Y que sepa que eso es un trastorno que tiene tratamiento. Y que el tratamiento, al darse de la mejor manera, puede dar la oportunidad de que un ser se libere. Y esto es maravilloso, maravilloso. Yo quiero dar un mensaje de paz, señalando que esto es posible. La esperanza nunca debe de morir. Y sabemos que si podemos controlar esto, pero no con el control ese rígido, terco, obsesivo, sino diciendo, me venzo ante esto y sé que puedo tener una vida posterior. Y la vida posterior tiene que ser mejor. Y si puedo compartir lo que he vivido con el otro, será maravilloso. Y Ana es un ejemplo de eso. Ana es un ejemplo de una mujer que te determinó quitarle espacio a esta situación. Y esto es extraordinario. Claro, buenísimo. Licenciada, estamos llegando a los últimos minutos de nuestra programación. Tenemos muchos mensajes. Tengo aquí el mensaje de este chico que es anónimo y dice, sí, tengo una pregunta. Si esta enfermedad no se trata, ¿puede ir empeorando? Pues sí, puede empeorar. Puede empeorar. Empeora en el sentido de que ya la persona ya limita mucho sus relaciones con los demás. Vive en silencio y en soledad eso. Lo enclaustra. Es decir, ya vive ya teniendo una situación que en algunos casos se puede convertir en una fantasía en donde ya no se reconoce la realidad y en donde el motivante no existe. Simplemente es una imaginación o una percepción de daño que no sé de dónde venga. Esto ya es un pensamiento alejado de lo real, de lo específico, de lo que podemos vivir todos en funcionalidad. Y se puede convertir en algo grave. Por eso la medicación y también el trabajo psicoterapéutico son muy importantes, así como la voluntad y el deseo de salir de esto. Hay seres que se convierten en enfermos profesionales, y esto y en otros padecimientos. Y se caracterizan por, ¿qué soy? Pues una persona con Asperger. ¿Qué soy? Una persona que vive con esquizofrenia. ¿Qué soy? Una persona que tiene bipolaridad. ¿Qué soy? Una persona con TOC. Y somos más que eso. No somos personas enfermas, ¿no? Entonces, sí, se puede convertir en algo más grave, psicótico incluso. Por eso hay que tomar aliento y tomar la perspectiva de que esto puede ser tratado. Y a veces quienes pueden observarlo son los familiares, porque la persona que lo está viviendo lo ve como necesario, lo ve como normal. No como normal porque lo sufre, pero sí como necesario porque no hay salidas. No hay salidas. Y que es algo que tiene que vivir diariamente, ¿no? Sí, exacto. Hace parte de así como bañarse, comer, hace parte de su día. Exactamente, exactamente, forma parte de su dinámica. Y no se entiende la vida desde otra óptica más que de esta, ¿no? Bien. Y es lo doloroso del asunto. Así es. Estamos llegando al final de nuestra programación y esperamos que haya sido de mucha ayuda toda la información que el día de hoy recibimos todos, ¿no, Karina? Porque es una información súper valuable para aquellas personas que tienen familiares que están pasándolo y para aquellos que también lo pasan, ¿no? Claro, y que no sabe que puede tener una vida diferente, ¿no? Estos rituales que haces a diario piensa que es su vida, pero no, hay una salida y puede tener una vida diferente, así como tuvo Ana, ¿no? Exactamente, así como ella decidió también, ¿no? Como la doctora estaba diciendo, es algo muy importante, el hecho de tú mismo tomar esa decisión de romper tu silencio y decir hasta aquí. Así como Ana hizo, porque ella sufrió esto hasta que ella rompió su silencio y ella dijo hasta aquí, ya no voy a seguir viviendo con esta situación. Tú también puedes hacerlo. Te recordamos nuestro número telefónico, está apareciendo en pantalla. Cualquier pregunta o duda puedes llamar y contactarte con las voluntarias del Hollywood Autoayuda y nosotros nos despedimos dejándote un fuerte abrazo y diciéndote que sí se puede salir de esta situación. Un beso y un abrazo. Chao, chao.